desesperada, preocupada, anda en ansiedad. Y mira, el Señor no me llevó a los Salmos, esta vez me llevó al libro de Josué. Y aquí encontramos a Josué teniendo unas instrucciones de parte de Dios. Mira lo que le dice el Señor. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Vuelvo y lo repito. Estamos en Josué, en el primer capítulo, verso 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La palabra, en donde quiera, habla de eso, de donde quiera. Y entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que esforzarme y ser valiente. Y es interesante que Dios me dé esta palabra porque vamos a hablar de la fe en unos momentos. Pero cuando yo me esfuerzo a hacer algo, yo me muevo hacia lo que yo tengo que hacer. Como decía la hermana Mayribeth el domingo, el Salmo, el 9:11 de la Biblia, que es el Salmo 91 y verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es muy interesante porque yo tengo que esforzarme a vivir en la presencia de Dios, a vivir en la presencia de Dios. Y entonces hay muchas veces que nos enfocamos tanto en las noticias, en las cosas que están pasando, que no estamos viviendo en la presencia de Dios, nos salimos de la presencia de Dios. Y esto es un error, amados hermanos, porque ahí es que el enemigo se aprovecha y ataca y entra en nuestro pensamiento, como decía mi hermana Mayribeth el domingo. Nos ataca en el pensamiento, y entonces el problema de esto es que el pensamiento es lo que impulsa mi emoción y mi reacción. Y cuando yo no estoy en la presencia de Dios, mi emoción y mi reacción es contraproducente para mi vida. Viene la ansiedad, vienen hormonas que van a comenzar a atacar mi cuerpo, porque el cerebro va a producirlas. Y entonces yo no encuentro o no veo una salida. ¿Por qué? Porque no me estoy concentrando en el que me tengo que concentrar. Decía el autor de Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya me estoy metiendo en la clase de hoy. Y ustedes me dañan el programa hasta por la internet me dañan el programa. Pero si nosotros prestamos atención a lo que dice el Señor a Josué, mira que te mando. Esto no es una opción. Si tú quieres, tal vez si te parece, no. Mira que te mando. Esto es una orden. Que te esfuerces y seas valiente. Amén. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. O sea, es una orden. Yo no puedo temer. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Es más, como decía aquel corito, Dios está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, en Él esperaré. Venía escuchando en la radio unas personas hablando y ellos estaban meditando en esta cuestión del coronavirus. Un mes atrás nosotros estábamos caminando libres en la calle. Ahora hay mucha gente, muchos países encerrados en sus casas, China, Italia, y se habla de que vamos para lo mismo. Y si yo me pongo a mirar que yo tengo que vivir en las cadenas, en las redes sociales, que mucha gente vive ahí ya, pero que yo tengo que predicar la palabra a través de las redes sociales y tratar de mantener el grupo con el que estoy compartiendo pequeño y distanciado, eso puede crear unas ansiedades adicionales. Para las personas que sufren de depresión, esto puede ser algo trágico. Pero cuando nos refugiamos en Dios, cuando entendemos que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en el medio de la tribulación, entonces la perspectiva cambia.
Ahora yo puedo aprovechar el tiempo para meterme más con Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se atreve a decir amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantamos una canción más y entramos entonces al estudio de esta noche. En tus labios estoy, Señor Jesús. Canta conmigo. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Dirigido por tu Espíritu, Señor, y vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración, y déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar y pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar tu santo lugar con mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Amén. So, los niños van saliendo, no están, no están los niños. Sí están los niños, pero no van saliendo. Esta vez se quedan conmigo. A ver, ¿qué les parece a los niños? Vamos entonces a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Amén. Hebreos capítulo 6. Ustedes se pasan riéndose. Hebreos capítulo 6. Cuando lo tengan, alguien diga amén. Por lo menos un amén en la pantalla y entonces continuamos. Amén. Gloria a Dios. All right. Alguien dijo amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y entonces hablábamos, desde que comenzamos 2 miércoles atrás, que estas
6 partes básicas de la doctrina de Cristo. Y entonces el miércoles pasado hablábamos de la doctrina o la parte o la base del arrepentimiento. Y yo les decía que la forma más fácil que yo podía describir o explicar el arrepentimiento era un término militar, que era darse media vuelta y caminar o marchar hacia la cruz. Y entonces, en este concepto de darse media vuelta y marchar hasta la cruz, podemos ver entonces el concepto o la base, que es la segunda base, que es la fe en Dios. ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento yo tengo que hacer 2 cosas. Yo tengo que darle media vuelta al pecado, pero no me puedo quedar cerca del pecado. Yo tengo que caminar hacia la cruz. Y esto toma o requiere que yo tenga o yo haya puesto fe en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que el arrepentimiento y la fe en Dios son 2 caras de una misma moneda. Vemos que yo me arrepiento de mis pecados y al arrepentirme yo comienzo a caminar en fe al Dios que me perdona. Amén. Entonces, miramos entonces qué es la fe, qué dice la Biblia que es la fe. Pues vamos entonces, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1. Si estuviéramos en la iglesia, hubiese dicho a alguien que lea esto, pero... Después la fe. Ahí está. Ajá. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la voz de mi amada esposa, que no le gusta salir en cámara, pero está aquí conmigo. Amén. Mira lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay 2 partes de esta definición. La primera parte es que yo tengo una certeza. Hay algo dentro de mí que me dice, esto que yo creo es cierto y no hay duda en mi corazón. Amén. Diana dice bendiciones, pastora. Entonces, yo tengo, para tener fe, yo primeramente tengo que tener un cambio de corazón. ¿Se acuerdan que hablábamos que el arrepentimiento había que tener no solamente un cambio de pensamiento, sino un cambio de corazón y un cambio de actitud, lo cual conlleva un cambio de comportamiento? O sea que es una acción completa. Esto de la fe en Dios, yo miro a Hebreos y veo que el elemento esencial de la fe es la confianza. Yo tengo que confiar en Dios para poder llegar a Dios. Amén. Dice en un verso que vamos a leer más tarde que para venir a Dios tenemos que creer que Él existe o que Él es y que Él es galardonador de los que le creen. Amén. Vamos a mirar el punto, la fe desde el punto de vista natural. ¿Podemos? Amén. Esta silla donde yo estoy sentado, yo me siento en ella sin pensar de que la silla me va a aguantar o no me va a aguantar. Yo simplemente me siento porque yo puse la confianza en aquel que la construyó firmemente, suficientemente firme para yo poder sentarme en ella y que resistiera mi peso. Amén. Esto es una fe natural. Cuando la gente coge el transporte público y se montan en autobús y le preguntan al chofer del autobús, ¿este autobús va para tal o cual lugar? Y el chofer le dice, sí. Esta persona se monta en el autobús teniendo fe en aquello que el chofer del autobús le dijo era cierto. O sea que yo tengo que tener una certeza, la fe, la certeza de lo que se espera. Una certeza, o sea, que yo tengo que confiar en lo que me dijeron. Amén. Y entonces, no solamente es una certeza, esto va un poco más allá de la certeza, porque hay una convicción. Que aunque yo no lo vea, yo sé que existe. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto el aire? Lo sentimos, pero no lo hemos visto. Cuando yo entiendo
que el Dios que me llamó existe y hay una certeza dentro de mí, entonces yo voy a caminar más firme en la presencia de Dios. Amén. So, la fe espiritual es un poquito diferente porque completa esta definición de Hebreo porque es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Cuando yo vengo en el arrepentimiento, yo entiendo que el Dios que me está llamando es fiel y justo para perdonarme. Que cuando yo entre a Él no me va a rechazar. Alguien diga amén, por favor. Dios, cuando te llama, no te llama para rechazarte. Cuando Dios nos llama porque Él entiende que nosotros le necesitamos. Y entonces es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos esta convicción dentro de nosotros, que hay una convicción. Y entonces lo importante es qué vamos a hacer con esta convicción. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Gloria a Dios. Cuando hablamos de la fe espiritual, habla de una cosa diferente a la fe natural. Aunque según en lo natural, también en lo espiritual, lo natural se asemeja, pero no es igual. Amén. El hombre natural o la fe del hombre natural llega o tiene un límite. Y ahí está la diferencia grande. La fe natural tiene un límite. La fe espiritual no tiene límites porque el Dios que yo le sirvo es ilimitado. Ustedes me están entendiendo, amados hermanos. Esto es importante que lo entendamos porque cuando usted dice, es que yo no creo que Dios pueda hacer eso. Dejaste de tener fe espiritual. Comenzaste a moverte en lo natural. Y el Dios que yo le sirvo es un Dios espiritual. Y para yo poderle servirle, yo tengo que aprender a adorarle, a confiar en Él, en espíritu y en verdad. ¿Me entienden, amados hermanos? Bueno, seguimos adelante. Porque esto está muy interesante. Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, pero el espiritual sí. Para el hombre natural, lo que nosotros hacemos es locura. Amén. No hay nada imposible para Dios. Es locura. Y entonces, pero para nosotros es poder. Para nosotros es poder. No hay persona más poderosa que aquella que ha confiado completa y absolutamente en el Dios que nosotros le servimos. Hay poder, pero un poder sobrenatural. Vamos a ver unos tipos de fe. Amén. Primero vamos a ver la fe muerta. Amén. Dice, ¿fe muerta, pastor? Sí, amén, fe muerta. Vamos a Santiago en el capítulo 2. Santiago está después de Hebreos. En el capítulo 2 tenemos empezando en el verso 14. Santiago capítulo 2, James chapter 2. Empezando en el verso 14. Verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vemos que hay una fe muerta, ¿verdad? Pero ninguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amado hermano, creer no es suficiente. Como dice mi hermano Rubén, tenemos que echarle patitas a la fe. ¿Me entienden? Dice, mas queréis saber, hombre vano, que sin fe, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a explicar esto un poquito. Amén. Porque esto, Santiago nos está diciendo que mi salvación yo me la voy a ganar por mis obras. Amén. Santiago, sí. Santiago en el capítulo 2, empecé a leer en el verso 14. Del 14 al 24, 10 versos leí. No quiere decir que yo me voy a ganar la salvación. Amén. Las obras no salvan, pero los salvos sí obran. Amén. Gracias, hermano Mayorga. Definitivamente, o sea, yo comienzo porque soy salvo, comienzo a actuar como un hombre salvo. Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, por eso es que yo me veo tan joven. Mi esposa se ríe. Amado hermano, esto significa que mi viejo hombre pasó y de aquí yo comienzo a obrar en una forma diferente. Vamos a ponértelo en otras palabras. Yo comienzo a actuar, a comportarme en una forma diferente. Cuando Santiago está diciendo aquí que Abraham, las obras le fueron contadas por justicia, quiere decir primeramente que él tuvo que creerle a Dios, porque dice ahí que Abraham le creyó a Dios y le fue y por sus obras fue justificado. O sea que él, cuando iba, si se acuerdan, allá en el Éxodo, él iba subiendo y cuando él vio el lugar donde tenía que hacer el sacrificio, él dejó a los siervos y siguió caminando con Isaac, su hijo. Y Isaac le preguntó, tenemos la leña y tenemos el fuego, pero yo no veo el sacrificio. Él dijo, Jehová se proveerá. Dios te bendiga, Santiago Bermúdez. Gloria a Dios. Qué nítido. Amado hermano, tenemos que entender que cuando yo soy salvo, el Espíritu Santo comienza a habitar dentro de mí y entonces mi creer en Dios se afirma. Y ahorita vamos a hablar cómo se afirma la fe. Amén. Pero yo tengo que entender que esta fe no es en el hombre, no es en la silla que me estoy sentando. Yo tengo que entender que esta fe es en el Dios Todopoderoso. Y sin la fe en el Dios Todopoderoso estamos muertos. Porque decimos, yo creo en Dios. Y mira lo que dice Santiago para los que dicen, yo creo en Dios, pero no trabajan en la iglesia, no diezman, amén. No diezman, no hacen evangelismo, no se envuelven en las cosas que tienen que volverse a utilizar los talentos que Dios les ha dado para el beneficio del reino de los cielos. Para esa gente que dicen yo creo en Dios, amén, y no se congregan o no hacen y aún se congregan, pero no hacen nada más. Mira, dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, verso 19 de Santiago. También los demonios creen y tiemblan. O sea, que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no están trabajando para el reino de los cielos. No hay salvación para ellos, amados hermanos.
¿Ustedes me entienden? So, mi salvación debe causar